pues la municipalidad hoy hace entrega de un proyecto más en este establecimiento educativo, el cual es el techado de la cancha, el cual va a ser de mucha utilidad para las diferentes actividades culturales, deportivas, que se puedan llevar a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos nosotros, lo hemos manifestado en más de una oportunidad, que para nosotros la educación va a ser siempre prioridad número uno, y pues yo creo que con los hechos lo hemos demostrado, que hemos estado apoyando fuertemente la educación de nuestro municipio en todos los niveles, desde el nivel preprimario, primario, básico, diversificado. En el nivel superior no ha sido la excepción. Estamos con toda la anuencia y la disponibilidad de seguir trabajando y seguir apoyando a la educación de nuestro municipio, porque estamos conscientes de que la educación es fundamental para el desarrollo personal, familiar, el desarrollo del municipio, del departamento y por qué no decirlo del país. Son fondos municipales los cuales, pues, como lo hemos dicho siempre, gracias a Dios hemos tratado de una o de otra forma de administrar de la mejor manera cada uno de los recursos que ingresan a la municipalidad, y pues trabajándolos por administración estamos conscientes, o la mayoría de las personas sabe y conoce, que pues por ende los resultados van a ser de mucho beneficio para la población, porque de esta manera estaríamos ampliando los proyectos y manejando de forma correcta cada centavo que ingrese a la municipalidad. Y ahorita estamos muy agradecidos, contentos, felices de ver hecho realidad este proyecto, que es una gran necesidad para nuestro establecimiento, ya que aquí pues se cubre lo que es la cancha polideportiva. También vamos a contar ya con un espacio en donde los estudiantes puedan ellos salir de las aulas y utilizar este espacio ya con techo para que puedan realizar diferentes actividades que están relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por lo mismo, pues estamos muy agradecidos con el señor alcalde. Es un proyecto muy grande que viene a aportar directamente a este establecimiento educativo, el ciclo diversificado. La verdad es que el Ministerio de Educación actualmente está trabajando en el eje principal de espacios dignos, entonces creemos de que ahora pues los jóvenes estudiantes pues van a tener un digno espacio también acá para pues realizar muchas actividades pedagógicas, ¿verdad? Aquí en este establecimiento pues nos llena de mucha alegría, y de la misma manera agradecerle al señor alcalde, ¿verdad?, por otro proyecto más que viene a contribuir al proceso educativo y a mejorar la calidad educativa en nuestro municipio de Santa Cruz del Quiché.